Hace unos 10 años más o menos hicimos un campamento con los adolescentes, en aquel entonces creo que eran unos 30 los que pudimos ir, o un poquito más, a Mina Clavero. Y pasamos unos días lindos, pese a que en el medio de los días que estuvimos ahí tuvimos una tormenta que nos mojó todas las carpas, así que al día siguiente era una manzana así, literalmente, de sogas entre los árboles, con colchas tendidas, colchones, bolsos, bueno, celulares que colgaban también porque se habían mojado, de todo. Pero tuvimos una experiencia que no nos olvidamos nunca más. El agua que bebimos ahí, a más de la mitad le trajo problemas de la panza. Así que era una hilera larga para el baño o para el campo, para donde se pudiera, porque teníamos a varios de los chicos con problemas intestinales, ¿no? Vómitos, diarrea, bueno. No obstante, eso fue uno de los campamentos que más recuerdan todos los que estuvieron, ¿no es cierto? Algunas cabezas ahí me acentúan, me dicen que sí. Pero qué bárbaro, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, cambia el agua de la que está habitualmente acostumbrado a tomar. Y de alguna manera creo que esto puede servir de ilustración para entender lo que voy a leer a continuación en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Ahí el Señor le dice al pueblo de Israel de la siguiente manera: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y bueno, se me ocurrió una pregunta, ¿no es cierto? Como para que nos quedemos pensando, ¿de dónde estamos bebiendo? Porque la imagen que el Señor plantea acá tiene que ver con una fuente o un manantial de mucha agua, agua abundante. Él se compara con una fuente de agua viva, pero el pueblo de Israel había desechado esa fuente de agua saludable para cambiarlo por pozos de agua que habían hecho ellos para retener el agua de la lluvia o el agua de alguna sequía que traían desde algún río, ¿no? Entonces, dice el Señor, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua de vida. Y en ese primer punto es donde yo quiero enfocarme, porque ¿cómo es que alguien pueda llegar a dejar al Señor? ¿No? ¿Cómo es que alguien que haya gustado, haya probado de esa agua de vida, pueda de pronto dejarlo, ¿no? Porque podemos entender que alguien deje un trabajo si encuentra uno mejor. Todos vamos a decir, qué bueno, felicitaciones, ¿no es cierto? Todos podemos estar de acuerdo en que una persona diga, dejé el pan porque me hacía mal. Bueno, bárbaro, o algún otro alimento. Está bien dejar lo que nos hace daño, lo que no ayuda a nuestra salud. Está bien que alguien deje un vicio o una maña, deje de mentir, deje de darle vueltas a las responsabilidades. Estoy empezando a hacerle frente a mis responsabilidades. Está muy bien dejar lo que nos perjudica en la vida. Alguien de pronto deja de frecuentar lugares donde se encontraba con malas amistades o lugares donde se metía donde no le convenía. Alguien de pronto entiende que tiene que dejar las redes sociales porque son un lugar peligroso. Entonces, celebramos y decimos qué bien que alguien entienda que algo le hace daño y lo deja. Pero, ¿cómo entender que de pronto alguien
deje al Señor. La palabra dice que de tal manera nos amó Dios que nos dio a su Hijo, a su único Hijo, para que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, no tengamos que recibir la condenación, sino que seamos salvos. La palabra nos enseña que el Señor nos amó tanto que prolongó su misericordia sobre nosotros. La palabra nos enseña que Dios es el que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Como decía Daniel, sí, reconocemos que toda buena dádiva, todo regalo, toda bendición viene de su mano, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, ¿cómo es que alguien pueda dejar al Señor? Parecería extraño, parecería realmente una decisión tremendamente mala. ¿A quién se le ocurriría dejar al Señor? Pero la realidad es que todas las personas, en varias oportunidades en nuestra vida, nos enfrentamos a esta encrucijada. ¿Elegimos al Señor o elegimos otra cosa? ¿Decidimos seguir con el Señor o decidimos hacer lo que a nosotros nos gusta? ¿No? Jesús lo dijo bien clarito cuando enseñaba: si alguien ama más a su padre o a su madre que a mí, ¿cómo dice? No es digno de mí. Si alguien ama a sus hijos, o podríamos agregar a sus nietos, más que a mí, no es digno de mí. Si alguien ama su propia vida, ¿sí? Porque Jesús dijo: el que busca su vida la perderá, mas el que esté dispuesto a entregar su vida por mi causa la hallará. Y eso no significa que esté mal que cuidemos lo que tenemos, nuestra salud, nuestras posesiones. Jesús está hablando del que ama más su propia vida que al Señor, ¿sí? El que ama sus posesiones más que a Dios. El que ama más la gloria de este mundo, el aplauso, el reconocimiento, la fama de este mundo que a Él, ese no es digno del Señor. Entonces, el problema o la causa por la que de pronto alguien puede dejar al Señor, que es la fuente de agua de vida, y de pronto ponerse a cavar un pocito que no tiene ni remotamente un punto de comparación con lo que significa Él como fuente de agua de vida, es sencillamente porque amamos otras cosas más que al Señor. Entonces, de vuelta, teniendo ahora el contexto podemos preguntarnos: ¿de dónde estamos bebiendo? ¿Estamos bebiendo de la fuente de agua de vida o estamos queriendo saciar la sed en algún pocito, en algún tamborcito con agua que vaya a saber desde cuándo está por ahí? Encima vieron que el agua, cuando pasa mucho tiempo en un recipiente, toma el gusto del recipiente, del plástico, o a veces, como les decía al principio, ¿no? Puede no estar en buenas condiciones por alguna razón y termina haciéndonos doler la panza, ¿no? ¿Te pasó alguna vez? Espero que a ninguno le pase ahora. Por las dudas, la escalera está despejada, ¿no? En el mismo capítulo donde leemos, en el capítulo 2 del profeta Jeremías, un poquito más adelante, siguiendo el mismo mensaje, el Señor le dice al pueblo de Israel que esto de haberse apartado o de haberlo dejado tenía sus consecuencias, no era gratis, no era sin consecuencias esta decisión, ¿no? En el versículo 19, en el capítulo 2 del libro del profeta, dice: tu perversidad traerá su propio castigo. O sea, tu perversidad tiene consecuencias, ¿no?
el haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y así como hay varios pasajes que por una cuestión de tiempo no los leemos, pero hay varios pasajes en el Antiguo Testamento sobre todo, pero ya vamos a ver que tienen consonancia con el espíritu del Nuevo Testamento, donde se habla de una postura dura de parte de Dios, o de un enojo y de un dolor de parte de Dios, cuando ve como Dios y Padre que sus hijos lo dejan. ¿Se entiende? Y creo que tiene sentido y lo podemos entender cuando nosotros como padres vemos que un hijo toma decisiones que lo apartan de nosotros o que lo apartan del bien, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera yo puedo entender por qué había tanta dureza o por qué había tanto enojo en el corazón de Dios al expresar lo que Él hace, deja que lleguen las consecuencias cuando de pronto alguien se aparta, ¿no? Pero nos va a ayudar a entender un poquito también lo que vamos a leer a continuación. Segunda Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Y dice, lo leo primero en esta versión que es la Reina Valera y después lo leemos ahí. Escúchenlo primero, en la versión Reina Valera dice así: cuando Roboam, ¿quién era Roboam? Era el hijo de Salomón, ¿sí? O sea, era nieto del rey David. Este Roboam era nieto de David. Fíjense, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. ¿Cuándo abandonó este rey la ley del Señor, dice la palabra? Cuando ya estaba fuerte, cuando se sintió que no necesitaba nada, cuando se había afianzado en el reino. ¿Eso qué implica? Que hasta ese punto Roboam había tenido en cuenta la palabra del Señor. Pero cuando se sintió afianzado, cuando se sintió sólido en su reinado, abandonó la ley del Señor, dejó al Señor. Cometió uno de esos dos males que dice el libro del profeta Jeremías que leíamos. Dejó al Señor, que era la fuente de agua viva. Ahora, eso da la pauta de por qué el Señor habla tan duramente cuando se refiere a gente que toma esta mala decisión de dejarle, de abandonarlo, de apartarse. Pero el problema se agrava porque cuando una persona deja al Señor, se expone al enemigo. Cuando una persona se aparta del Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, se está exponiendo a aquel que es el príncipe de las tinieblas. Es Jesús el que dijo, ahí en Mateo capítulo 12, verso 43 al 45, escucha bien, palabras del Señor Jesús: cuando un espíritu maligno sale de una persona, me parece que alguno está distraído. Cuando un espíritu maligno sale ¿de dónde? ¿Sabías que un espíritu maligno puede entrar en una persona? Jesús, de hecho, expulsó demonios y espíritus malignos de personas que, por cierto, las personas cuando eran poseídas o cuando son poseídas por un espíritu inmundo, lejos de vivir contentos, viven en amargura, en prisión, reaccionan de maneras que después no entienden por qué, hacen cosas o deciden cosas
que después pueden exponerles al profundo, a la oscuridad, a la amargura, a perder la familia, a perder la salud. Lo que le pasaba al endemoniado gadareno, que era un caso extremo, pero andaba como loco, solitario en un cementerio, se golpeaba, atentaba contra su propia vida, andaba dando alarido. La gente no quería ni acercarse a él. Y aunque hoy la mayoría de las circunstancias de la salud o de la falta de salud emocional de una persona tienen, según la medicina, un diagnóstico, yo quisiera saber qué dice el Señor de muchas de las manifestaciones que tiene la gente hoy en día. Probablemente nos sorprenderíamos. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas hablábamos de este texto que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura? ¿Porque se han de discernir espiritualmente? Bueno, hoy plantear que una persona puede estar endemoniada es una locura para la medicina. Pero la realidad es que hay mucha gente que no ha encontrado cura en la medicina, ni en pastillas, ni en tratamientos, sino que ha encontrado paz y ha encontrado salud cuando fue liberada de un espíritu inmundo que la atormentaba. Entonces Jesús dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. ¿Quién va al desierto en busca de descanso? ¿La persona? No, el espíritu inmundo, el espíritu maligno que salió de la persona, porque se encontró en algún momento con alguien que le ministró, que le liberó en el nombre de Jesús. Entonces esa persona quedó libre, ya no más bajo la influencia del espíritu maligno, y el espíritu maligno salió y se tuvo que ir, porque lo echaron de ahí, lo echaron de esa vida. Pero va al desierto buscando descanso y no lo encuentra. Y sigue diciendo Jesús que el Espíritu dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa. Fíjense cómo lo ilustra. La persona es la casa donde antes vivía ¿quién? El espíritu maligno. Y el espíritu maligno, como no encuentra reposo, dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa barrida y adornada, y en orden. Verso 45. Entonces, el espíritu maligno, busca a otros 7 espíritus más malignos que él. Y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces, conclusión, esa persona queda peor que antes. Así de sencillo. Lisa y llanamente. Esa persona, como no buscó, como no se afianzó, como no arraigó su vida en el Señor, después de que fue liberada, dijo, ya está, no necesito más nada, ahora puedo vivir mi vida como yo quiera, pero al no afirmarse en el Señor, al no llenar su vida de la presencia del Señor, queda expuesta a quedar peor que antes. ¿Sí? Y termina diciendo el Señor, eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Por eso te decía, dejar al Señor trae grandes y graves consecuencias a una persona. Que el Señor nos libre. Amén. El Señor nos libre de dejar al Señor, que es la fuente de agua de vida. Pero el problema se hace mucho más grande, más profundo, y por eso el Señor es que habla una palabra tan dura respecto de los que se apartan de Él, porque no solamente se pone en riesgo la vida del que decide dejar al Señor, sino que hay todo un entorno que directa o indirectamente también va a ser mal influenciado. En el caso de Roboam, ¿te acordás lo que leímos? Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor. Y a continuación dice, y todo Israel
lo siguió en este pecado. Es decir que no solamente Roboam puso en riesgo su propia vida al apartarse, al dejar a Dios, fuente de agua de vida, sino que su ejemplo, su mal ejemplo, llevó a que toda la nación de Israel hiciera lo mismo. Entonces eso empieza a darnos una respuesta a ese por qué. ¿Por qué Dios se enoja tanto cuando alguien se aparta? No solamente se enoja y se indigna y se entristece porque hay alguien que está perdiendo la bendición, hay alguien que se está exponiendo al mundo espiritual de maldad, de tormento, sino que ese que se aparta, lamentablemente, quien más, quien menos, todo el que se aparta termina siendo un mal ejemplo y un mal testimonio para que otros hagan lo mismo. Y acá ninguno es rey de una nación, pero sí somos muchos de nosotros padres y madres. Algunos acá son abuelos y abuelas. Algunos acá tienen un entorno de amistades, de conocidos. Y díganme, ¿cuántas veces le habremos hablado a algunas personas del Señor y la gente rechaza y pone peros? Algunos no, algunos escuchan. Pero basta que una persona haya dado un mal paso en la fe o aún se aparte y haga cualquier macana para que esté en boca de todo el mundo, ¿sí o no? Y saben una cosa, hermanos, esto que les voy a decir es una situación tan repetida, lamentablemente tan masiva, diría yo. Gente que se ha ido, no solamente del lado del Señor, gente que ha dejado la iglesia, personas grandes, matrimonios que se han ido. Pregúntenme a dónde están sus hijos. Son contados con los dedos de la mano, son la excepción los hijos que permanecen fieles en el Señor y en la vida de la iglesia, teniendo a sus padres que dejaron al Señor. Por eso es tan grave ante los ojos del Señor que alguien le deje, lo abandone, que cambie semejante bendición, una fuente de agua de vida, por un pocito de agua maloliente. Porque esa es la comparación. Entonces, esto, hermanos, es para que podamos dejar que la palabra y el Espíritu Santo nos sacuda para bien, para tomar dimensión de lo que significa a los ojos de nuestro Padre Celestial, la importancia de que permanezcamos. Y de que no nos dejemos llevar ni por el amor a las cosas, ni por el amor a las personas, ni por el amor a ninguna riqueza, sino que podamos permanecer amándole a Él por sobre todas las cosas. Pero también que permanezcamos en la fe, sabiendo de que la iglesia no es perfecta. Porque estamos vos y yo, por eso no es perfecta. La iglesia tiene un montón de carencias. Nuestras vidas están en proceso, estamos aprendiendo, estamos madurando de a poquito, estamos aprendiendo a ser como Cristo paso a paso. Y gloria a Dios porque el Señor nos tiene paciencia. ¿Amén? Porque si no ya no estaríamos ninguno de nosotros. Pero la iglesia que está llena de falencias, ¿sí? Vamos a tener, si quisiéramos, excusas para decir, en la iglesia esto no se hace bien, me voy de la iglesia. En la iglesia pasó esto y hubo una mala decisión, me voy de la iglesia. Lamentablemente el que se va de la iglesia está a pocos pasos de irse del Señor. Porque el que encuentra un problema o una causa, mejor dicho, el que encuentra un motivo para irse de una congregación, va a encontrar, seguro, se los firmo, va a encontrar motivos para irse de cualquier otra congregación. Se fue de una iglesia, se fue de otra. ¿Dónde termina? Solo. ¿Y con qué actitud frente al pueblo de Dios? Todos son unos
todos son unos hipócritas, todos los de la iglesia mienten, todos los de la iglesia esto. Y de ahí a alejarse del Señor hay milímetros, ¿no? Y vuelvo a decir, esto es tristemente lamentable y masivo. Cantidad de gente que se ha ido y ha sido cuestión de días, de meses, los hijos se han ido por detrás. Los hijos han dejado también la fe. Entonces, por esto, para responder esta pregunta, ¿por qué el Señor tanto se disgusta, tanto se entristece cuando alguien le deja? No solamente porque se está exponiendo a sí mismo el que le deja, está exponiendo su vida a que vengan 7 espíritus peores y hagan estragos peores todavía, sino que el que se va está marcándole el caminito a sus hijos, a su familia, a sus amigos, a otros hermanos. Y esto está en completa consonancia y sintonía con lo que dijo Jesús: ¿quién más amoroso? ¿Quién más justo, más misericordioso y piadoso? Jesús revelando el amor del Padre en carne y hueso. No obstante, Jesús lo dijo bien claro. Mateo 18:6. Y cualquiera, papá, mamá, hijo, abuelo, tío, hermano, amigo, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es Jesús el que está hablando, ¿eh? Y obviamente manifiesta una indignación y una sentencia para con cualquier persona, un pastor, un maestro de la palabra, un líder espiritual, como decíamos recién, un familiar, cualquiera que sea causa de que otro tropiece. Por cierto, ¿qué significa en este contexto hacer tropezar? ¿Ponerle la patita así a alguien cuando pasa por el pasillo? Tentarlo, hacerle caer en pecado. Y cualquiera que haga caer en pecado, cualquiera que sea causa de que otro se aparte del Señor, mejor, dice Jesús, que se ate una piedra de molino de asno al cuello y que se tire al fondo del mar. Por eso Dios le había dicho a su pueblo, vuelvo a Jeremías capítulo 2, ¿sí? Después les animo a que lo puedan leer completo el capítulo 2 y parte del 3 para que entiendan todo el contexto. Pero ahí, en medio de lo que veníamos estudiando, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así: los sacerdotes no preguntaron. Esto pasó cuando el pueblo del Señor había cometido estos dos males: dejar al Señor, que era la fuente de agua de vida, y cavar cisternas rotas que no retenían el agua. Y entre eso tenían responsabilidades varias personas. Por ejemplo, los sacerdotes del pueblo de Israel no preguntaron: ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra, es decir, los maestros de aquella época, los escribas de la ley en el pueblo de Israel, me ignoraron, dice. Los gobernantes, es decir, las autoridades, los que estaban puestos por encima del pueblo para dirigirlo socialmente, ¿sí? Los gobernantes se volvieron en mi contra. Y los profetas hablaron en nombre de Baal, un dios de otro pueblo. Perdieron su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, fíjate qué tremendo, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Porque se apartan los líderes, se apartan los padres, se apartan los pastores, se apartan los sacerdotes, se apartan los maestros, se apartan los profetas y termina apartándose el pueblo. Se apartan los padres y se apartan los hijos.
Se apartan los líderes, los pastores, se aparta el pueblo. Se apartó Roboam como gobernante y todo Israel siguió su mal ejemplo. Entonces el Señor dice, hasta con los hijos y los nietos de ustedes voy a tener que ponerme a cuentas, ¿no? Ahora, todo esto que hasta acá es impactante, como digo, por lo duro, por lo que le genera a Dios, ¿no? La tristeza, la indignación de que alguien se vaya, lo deje y cause que otros también vayan en esa mala dirección, tiene la otra cara de la moneda, ¿sí? Y yo quiero que podamos enfocarnos en eso, ¿sí? Fíjate, en Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, dice así, es un pasaje que muchos de ustedes han leído y conocen. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte. Es Dios el que les está diciendo a su pueblo, a aquel pueblo que en algún momento, por no decir en varios momentos, le había dejado. Dios le dice al pueblo, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes, ¿y a quién más? Y a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a las generaciones venideras, que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Porque, hermanos, el buen propósito del Señor es para tu vida y para tu descendencia. Dios tiene planes con vos y con tus hijos y tus nietos y los que vengan después. Dios tiene planes conmigo y con mi descendencia y yo quiero que eso llegue y alcance a todas las generaciones que puedan venir después de mí hasta que el Señor venga. ¿Lo anhelás? ¿Qué herencia puede ser mejor que la fe genuina en el Señor Todopoderoso? ¿Qué podemos dejarle de mayor valor a nuestros hijos que una profunda confianza en Dios? ¿Qué mejor tesoro le podemos dejar al Señor si no es un profundo temor, un temor reverente? ¿Para qué? Para que caminen en obediencia. Después tendrán un poco más, tendrán un poco menos económicamente, tendrán que hacerle frente a circunstancias como todos lo hemos hecho, pero que nuestra descendencia pueda ver un testimonio en nosotros de gente que no ha dejado al Señor, de gente que cuando no supo qué hacer, dobló las rodillas y clamó al Señor. Que puedan ver nuestros hijos el testimonio de hombres y mujeres que aunque luchamos con tentaciones y luchamos con circunstancias de la vida, no abandonamos por eso al Señor. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Esa es la mayor bendición. Porque así como es causa de tanta tristeza, de indignación, de enojo para el Señor cuando alguien lo deja y se aparta, cuando alguien le abandona porque se expone al mal y expone a un montón más, así también es causa de gozo, así también es causa de honra para Dios que alguien camine en fidelidad. Y cuando tropieza, que se levante. Y cuando está en tentación, pida ayuda, que ore, que busque, que permanezca tomado de la mano del Señor. Porque eso no solamente lo va a librar a esa persona, sino que también a toda su descendencia. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. El Señor siempre piensa en generaciones. Por eso les habla, en este caso, les dice, de ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió. Fíjense a quién se lo había prometido. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Es decir, Dios es Dios de generaciones.
nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos, a lo sumo llegamos a sentir un gran amor por nuestros hijos o por nuestros nietos, y en algunos casos algunos conocen a su bisnieto, y hasta por ahí, en la medida que los vemos, tomamos conciencia o dimensión de que ellos también la tienen que luchar. Pero no podemos a veces pensar en otras generaciones porque estamos muy enfocados en nosotros mismos. Pero el Señor es Dios de la eternidad. Entonces, Él quiere para esta generación que caminemos en santidad. Pero Él piensa y espera que también a través de nuestra vida las generaciones que vengan sean bendecidos. ¿Podés pensar en tus hijos? ¿Tenés nietos? ¿Podés pensar en tus nietos? Aún si tenés bisnietos. Qué bueno que podamos aprender a orar, hermanos, y aún en este mismo momento decir, Señor, no se va a escribir otra Biblia, pero en el libro de memorias que hay en el cielo, que pueda decir el Dios de David, el Dios de Joaquín y Valentín, y el Dios de los hijos que vengan después de ellos. Y que vos puedas decirle también, Señor, yo quiero que se pueda escribir de mí, que vos sos mi Dios, el Dios de mis hijos, el Dios de mis nietos, el Dios de mi descendencia, de todas las generaciones que vengan a partir de mí. Que no se tenga que mencionar la memoria de mi vida como alguien que dejó al Señor y atrás de Él un montón de gente más. Como lamentablemente leímos de Roboam. Dejó Roboam la palabra del Señor y todo el pueblo de Israel le siguió. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo te aconsejo, dice el Señor nos aconseja, elijamos la vida para que vivamos nosotros y nuestros hijos, nuestra descendencia. Miren, cuando Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 2, predicó ante la multitud y se convirtieron como 3.000 personas, el apóstol Pedro les exhortó y les dijo así: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Verso 39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Ahí entramos nosotros. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Pero remarco esto, Pedro les estaba diciendo claramente, acuérdense, Dios quiere darles esta promesa, este regalo del Espíritu Santo a ustedes, a sus hijos, a su descendencia y a todo el que crea, más allá de una nación o de una nacionalidad de ser israelitas o no, a ustedes y a los gentiles. Entonces el Señor está pensando en sus propósitos en tu vida y en los que van a venir. Por eso el Señor fue tan enfático, el Señor Jesús fue tan enfático cuando, ¿se acuerdan? Estaba con las personas grandes y de pronto vinieron trayendo algunos a los niños. Y ahí aparecieron los discípulos que se ligaron un tremendo reto. Porque dice que los discípulos estaban como menospreciando a los niños y sáquenlos para que no estorben. Y Jesús dijo algo tremendamente poderoso. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Hermanos, líbrenos el Señor y ayúdenos a ver la importancia de guiar a nuestros hijos para que ellos también conozcan a Dios, amen a Dios y les sean fieles. Amén. Tenemos que orar por esto, hermanos. Es parte de nuestro ministerio. A veces tenemos crisis de identidad ministerial. Ay, ¿qué querrá el Señor de mí? No sé cantar, no sé tocar un instrumento, no soy capaz de dar una clase, soy tímido. Bueno, yo no sé qué será. Tendrás que descubrirlo y para eso hay que orar. Pero una cosa te puedo decir. Vamos a dar cuenta
de cómo marcamos en fe la vida de nuestros hijos. Eso es un ministerio que sí o sí tenemos todas las personas en la congregación. Ah, no, pero yo no tengo hijos. Bueno, acordate que Mardoqueo tampoco tenía hijos, pero el Señor le dio entendimiento y un profundo amor para con una sobrina a la que preparó, a la que alentó a la fe, a la que le enseñó el Dios sobre el Dios Todopoderoso y la desafió a orar y a ayunar para que todo Israel fuera salvo en un momento crítico de su historia. Entonces, no vale la excusa de decir yo no tengo hijos y con eso me sacudo las manos, estoy libre de culpa y cargo. No dejes de orar por nuestros jóvenes. ¿Sabes cuántos había anoche acá? 40 entre jóvenes y adolescentes. No dejes de orar por tus hijos. Y si no hay hijos tuyos que vengan acá, ayer a la tarde había 15 o más o menos, un poquito más de niños en la escuela bíblica, recibiendo la palabra, jugando, compartiendo. Hermanos, apoyemos la obra que Dios nos ha encomendado. Ese es un ministerio que Dios nos ha dado. Y si tuviéramos, como decía Daniel hace un rato, 150 mujeres, gloria a Dios. Y si tenemos 80 o 60 o 40, gloria a Dios. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. No caigamos en el error de que, mira el grupito de chicos que tenemos, ni vale la pena hacer la clase. Porque a veces tenemos esa forma tan humana y chata de medir algún ministerio. ¿Para qué voy a tocar la guitarra si somos 5? Claro, ¿qué querés? ¿Un auditorio de 2000 personas para recién sacar la guitarra y tocar? ¿Qué voy a predicar si mira, vinieron re poquito? Jesús le habló mano a mano a las personas y le habló a las multitudes. Y vivió para gloria y honra del Señor en el secreto y en público, cuando lo veían y cuando no lo veían. Entonces, despojémonos de esos conceptos tan humanos, tan chatos, y aprendamos a ejercer el ministerio de velar por la iglesia, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por los matrimonios jóvenes, por los próximos matrimonios que se vienen. Amén, hermano. Amén. Eso. Trabajemos, cuidemos a nuestros hermanos más grandes, hermanos. Tenemos varias personas que están solas, cobijémoslas, llamémosles por teléfono, visitémosles. Yo ya comenté esto en la última reunión donde hablábamos de la célula. Qué bueno que podamos incorporar como una parte del trabajo de las células, los más jóvenes, una vez cada mes o cada 2 meses, disponer, ir a visitar a los más grandes, ¿sí? Porque lo necesitan. Y eso también es parte de lo que Dios nos ha dado. Y acordate, a veces soñamos con una congregación numerosa y estamos orando por un templo donde entre más gente. Está muy bien, pero la palabra dice, o el principio espiritual de Dios es, sé fiel en lo poco y entonces te pondré sobre mucho. Claro, queremos una iglesia grande, pero no cuidamos la iglesia pequeña. ¿Para qué vamos a querer una iglesia más grande? Cuidemos lo que tenemos, valoremos lo que tenemos y el Señor, en su voluntad, nos dará lo que quiera darnos. Pero que aprendamos a ser fieles y cuidadosos de lo que tenemos. ¿Amén? Amén. Termino. Antes de que podamos pasar a la Santa Cena. Seguramente que te vas a acordar porque esto tiene que ver con una de las parábolas más cortitas, pero a la vez significativas que el Señor Jesús contó. Es la parábola que dice que el reino de los cielos es como un tesoro, un gran tesoro que está escondido en un campo. Imagínatelo. O Esteban, que sabes trabajar por el campo, imagínate que encontrás ahí un cajón, la punta de un cofre ahí, vos entras a cavar y te das con que eso tiene joyas, tiene oro, tiene, no sé, cantidades de cosas valiosas, ¿sí? Jesús dijo, el reino de los cielos es como
un gran tesoro escondido en un campo que un hombre encontró. Y gozoso por eso lo escondió de nuevo, fue, vendió todo lo que tenía y compró el campo donde estaba el tesoro. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Dios nos abre los ojos y nos permite entender el valor que tiene la gracia de Dios, el amor de Dios para con nuestras vidas, todo lo demás pasa a ser chauchas y palitos. ¿Me entienden? Pasa a ser una monedita, un vuelto insignificante, monedas viejas. Esta mañana estaba en la verdulería y llegó un hombre. Dice, ¿cambias monedas todavía? Había juntado moneditas y debe ser que necesitaba ir a comprar algo, ¿no? Entonces, ¿cambias monedas? Le dice el verdulero. No, dice, ni las de 10 pesos ya se usan. Monedas viejas, no sirven para nada. Bueno, el gran tesoro del amor de Dios en Cristo Jesús no tiene punto de comparación. Nuestros tesoros, nuestros bienes, nuestras riquezas acá en el mundo son moneditas inservibles en comparación con lo que viene de parte de Él. Por eso la palabra o el Señor Jesús compara al reino de los cielos con este tesoro. Pero alguien tiene que tomar la decisión de vender lo que tiene por este tesoro que está escondido en el campo. Alguien tiene que entender que tiene que patear todas esas jarras viejas y esos baldes sucios donde está juntando puchitos de agua e ir a beber de la fuente del agua de la vida, hermanos. Nos libre el Señor de dejarle, siendo quien es la fuente de agua de vida, el manantial que brota continuamente, y pretender juntar baldecitos y jarras viejas con un puchito de agua. Que nos libre